Volvemos al informativo CBC y para la entrevista de la semana hablaremos de la importancia de la delimitación del páramo de las Hermosas y adicionalmente de los esfuerzos en los que participa la Corporación para la Conservación del Oso de Anteojos. Para ello tenemos con nosotros a María Isabel Salazar, bióloga y coordinadora del Grupo de Biodiversidad de la CBC. Bióloga, buenas noches, un placer tenerla de nuevo por acá. Buenas noches. Bueno, ¿por qué en la CBC o en general en todo el país no se habla puntualmente del páramo de las Hermosas, sino del complejo de las Hermosas? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, se habla del complejo Hermosas porque estamos tratando un ecosistema que es continuo. En el Valle del Cauca, el complejo Hermosas empieza en el municipio de Florida, pasa por Pradera, Palmira, Buga, Tuluá y Sevilla. Por tratarse de un ecosistema continuo se habla de un complejo de páramos, a diferencia de si hablamos de un páramo específico ubicado en cierta localidad, ahí se habla pues del páramo, por decir algo, el páramo El Duende en el municipio de Río Frío, Trujillo y Calima el Darién. Bióloga, según lo que usted dice, le parecería un poco extraño pensar que si el Valle del Cauca es un valle, precisamente un departamento que uno supone plano, haya tal extensión entonces de páramo. Bueno, lo que pasa es que muchas personas piensan que por denominarse el departamento del Valle del Cauca es un departamento solo plano, pero fíjese que el departamento del Valle del Cauca es uno de los departamentos más diversos en pisos altitudinales. Tenemos ecosistemas que van desde los ecosistemas marinos, los ecosistemas costeros, pasando por ecosistemas andinos, subandinos y ecosistemas de páramos. Tenemos páramos y ecosistemas andinos y subandinos en ambas cordilleras, en la cordillera central y en la cordillera occidental. Y un dato muy importante es que, por ejemplo, la zona plana en el Valle del Cauca ocupa aproximadamente 400.000 hectáreas, que es el Valle Geográfico del Río Cauca y la zona plana costera del municipio de Buenaventura. Y en montañas, en zonas montañosas, tenemos aproximadamente 1.600.000 hectáreas, o sea que tenemos más montañas que zona plana en el valle. Qué buena explicación y seguramente muy ilustrativa para los televidentes. ¿Por qué es tan importante o qué significa la delimitación del complejo de las Hermosas y por qué, digamos, en el departamento tenemos que sentirnos pues motivados, pero a la vez con una gran responsabilidad? Bueno, el trabajo de delimitación del páramo de las Hermosas empezó hace aproximadamente 2 años, mediante un convenio que tuvimos con el Instituto de Investigaciones Alexander von Humboldt, en el cual lo que se pretendía era levantar unos estudios que tenían que arrojar como resultados unos documentos que se denominaban documentos de entorno regional de páramos y documentos de entorno local de páramos. Esos estudios luego eran entregados al Ministerio del Medio Ambiente, quien tiene la función de delimitar los páramos en el país. Con base en esos estudios, entonces, el Ministerio delimitó el complejo páramo de las Hermosas. ¿Qué significa eso? Que ya se tiene un área geográficamente definida en la cual debemos trabajar con las diferentes comunidades y poder tomar decisiones respecto al uso compatible con la conservación de este ecosistema. Hoy conmemoramos el Día Internacional para la Protección del Oso. Exactamente se llama así, ¿cierto? Sí. ¿Los osos habitan en las zonas de páramo? El oso andino o el oso de anteojos es la única especie de oso que tenemos en Latinoamérica, en países como Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela. Es una especie con una amplia distribución geográfica que lo podemos encontrar en otros países desde el nivel del mar hasta la zona de páramos. Pero en el Valle del Cauca, desafortunadamente estos ecosistemas de las zonas más bajas pues están algunos muy intervenidos, entonces lo que ha hecho el oso es irse a las zonas más altas, entonces los podemos encontrar en el Valle del Cauca tanto en los páramos como en los ecosistemas andinos y subandinos. El proyecto Conservamos la Vida es una iniciativa que pretende precisamente la conservación del oso de anteojos, una campaña que lidera la CBC, pero que también apoya a otras instituciones. Hablamos precisamente con uno de los expertos en osos, Robert Márquez, biólogo de la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre. Él nos va a justificar la importancia
del oso y por qué algunas personas de alguna forma le tienen miedo o este oso les produce temor. Una de las amenazas para esta importante especie es el temor que produce el oso y que, según este experto, se trata de un sentimiento injustificado. No existen hasta la actualidad reportes de personas a las cuales el oso andino haya atacado sin justa causa. Existen algunos reportes donde algunos cazadores, después de disparar a un oso, el oso intentó defenderse. Lo que sucede generalmente es que cuando el oso percibe la presencia de una persona, sale corriendo al lado contrario a donde está la persona. Otra circunstancia que ha ocasionado el conflicto entre humanos y osos son los ataques a ganado, algo que es extremadamente raro. El volumen de reportes de ataques del oso al ganado es prácticamente cero. De las más de 1000 personas con las cuales nosotros estuvimos en contacto, solo hubo reportes de ataques en 4 familias en un solo sector alrededor de Munchique. Contrario a lo que se piensa, se descubrió que donde hay ganado por lo general no hay presencia del oso andino. Incluso el ganado tiende a alejar a los osos aún sin sus cuidadores humanos. Entonces, ¿qué ha causado los raros ataques a ganado sucedidos? El oso andino es una especie omnívora que se alimenta principalmente de vegetales, de plantas. Sin embargo, él también se alimenta de animales. Entonces, si un oso andino aprende en un determinado momento que el ganado es alimento, él puede cebarse a seguir comiendo ganado, dado que la carne va a saciar sus requerimientos mucho más fácil de lo que lo puede saciar una fruta. La buena noticia es que estos ataques son relativamente fáciles de prevenir implementando cambios en las actividades humanas. El estudio halló que de los predios diagnosticados, un 81% desarrollan una actividad con potencial conflicto con la presencia del oso andino. Sin embargo, solo el 9% requieren algún tipo de mejoras para disminuir el impacto de las poblaciones de oso, y un 44% de los dueños encargados de los predios expresaron estar dispuestos a cambiar siempre y cuando no se afecten sus ingresos. Bióloga, entonces es confirmadísimo que existen osos en el Valle del Cauca. Hablemos un poquito de eso. Es confirmadísimo, existe el oso de anteojo en el Valle del Cauca, lo podemos encontrar tanto en la cordillera occidental como en la cordillera central. En la cordillera occidental se ha visto en el Parque Nacional Natural Farallones, en el Parque Nacional Natural Tatamá, en el Parque Natural Regional El Duende, y en la cordillera central se ha visto en el complejo Hermosas. El oso de anteojos tiene 2 características muy importantes. Una de ellas es que es una especie sombrilla, o sea que es una especie que en la medida en que nosotros implementamos acciones para su conservación, acciones para la restauración de los ecosistemas donde ellos habitan, estamos también implementando acciones para la conservación de especies, de otro tipo de especies que habitan esos mismos ecosistemas. También estamos aumentando la oferta de servicios ecosistémicos como el agua en estos sitios. Y otra característica del oso es que por ser una especie omnívora, que dentro de sus hábitos alimenticios está el consumo de frutos del bosque, pues ayuda a la dispersión de semillas y a que se dé la regeneración natural de estos bosques. ¿Qué proyecto ya puntualmente está liderando la CBC para la conservación de esta importante especie? Bueno, la corporación suscribió un convenio marco, es una alianza público-privada para la conservación del oso, en el marco de la campaña Conservamos la Vida. Suscribió este convenio marco con Fundación Argos, Fundación Celsia EPSA, Fundación Smurfit Kappa, WCS, Parques Nacionales Naturales, para implementar acciones de conservación del oso. Posteriormente, ya la CBC suscribió un convenio específico con WCS, que es una entidad internacional conservacionista con mucha experiencia en restauración y conocimiento en esta especie. Y lo que se está adelantando en el marco de este convenio es ya se hizo la primera fase, que fue la fase de diagnóstico, donde se encontró que hay presencia de oso y que todavía tenemos ecosistemas potenciales para la conservación de esta especie. Lo que sigue ahora en el marco de ese convenio es ya ir a concertar con los diferentes propietarios en ese corredor donde se estudió el oso en la cordillera occidental, ir a concertar las diferentes actividades que se tienen que implementar en cada uno de los predios, y luego en la cordillera central identificar
posibles conflictos que haya entre el oso de anteojos y el humano, porque muchas veces actividades como actividades agrícolas y actividades pecuarias pues tienen problemas con la presencia de oso, entonces trabajar con ellos el tema de reconversión para buenas prácticas agrícolas. Bióloga, muchísimas gracias y feliz Día del Oso. Muchas gracias. Se nos ha terminado el tiempo por hoy. Agradecemos su compañía y recuerden que nos vemos el próximo martes a las 7:30 de la noche en el informativo CBC. También pueden seguirnos en Cuentos Verdes y a través de las redes sociales. Pueden volver a ver el informativo en nuestro canal youtube.com/informativocbc. Sigan en sintonía de Telepacífico y recuerden que en la CBC seguimos comprometidos con la vida. Hasta la próxima.